Buenas tardes. Daros una vez más la bienvenida a Casa Árabe. Hoy presentamos la conferencia de Juan José Tamayo, titulada El Islam en Europa, caminos de diálogo y encuentro. El profesor Tamayo nos hablará de dos realidades existentes tristemente en Europa, desde mi punto de vista. Por un lado, aquellas que se posicionan frente al Islam y los musulmanes desde las teorías belicistas, teorías que defienden el choque de civilizaciones, que todos conocerán de Samuel Huntington, y los fundamentalismos religiosos como una ley histórica. Y por otro lado, las teorías que defienden que la construcción política y religiosa de Europa se ha llevado a cabo a través de dos antis, como dice el profesor, antisemitismo o anti-islam, que podríamos, si estiramos mucho la palabra, podría ser islamofobia. Frente a estas dos tendencias existentes, Juan José nos enseñará dos soluciones o caminos a seguir, que es, creo, la parte más interesante de sus estudios y, no la más interesante, pero en este contexto, de sus estudios y de todas las publicaciones que tiene. Por un lado, la necesidad que tenemos de transitar por caminos de diálogo y de encuentro con el objetivo de construir una Europa que sea interreligiosa, intercultural, interétnica, que reconozca y respete la diversidad y el pluralismo de todos los campos del saber y del quehacer humano, la religión, la cultura, la etnia, el género, el sexo, etc. Y, por otro lado, reconocer el Islam como una alteridentidad de Europa y de los musulmanes, y que los musulmanes y las musulmanas europeos enriquecen nuestra propia identidad, nos construyen nuestra sociedad plural y contribuyen con esto a construir una sociedad europea abierta. Juan José Tamayo Acosta, aquí presente, es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones y miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género. Ambos cargos que conlleva en la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas, estadounidenses, es decir, ha repartido cátedra o impartido cátedra por todo el mundo. Actualmente está da clase en el Máster de Derechos Humanos y Resolución de los Conflictos de la Universidad Cordobesa, de la Universidad de Córdoba. De hecho, acabas de llegar de una de las clases, ¿no?, del máster. Sus campos de investigación dentro de los estudios sobre feminismo se han centrado en la violencia de género, en las religiones, sobre las que ha organizado los congresos también en la Universidad Carlos III de Madrid, 2014 y 2015, y en las masculinidades hegemónicas y las masculinidades sagradas como base del patriarcado, tema sobre el que ha organizado dos cursos de verano en la Universidad Internacional de Andalucía con el profesor Octavio Salazar, que está por aquí también. Inicialmente ha sido autor de numerosos artículos y de varias obras sobre feminismo, entre las que cabe citar Religión, Género y Violencia, publicada en Dickinson en 2016, Islam y Sociedad, Política y Feminismo, publicada en 2014, y también el libro que te pasaré a que me firmes, que también lo pueden ver en la mesa, Islam, Cultura, Religión y Política. Creo que es su segunda edición y está publicado en 2009 y tercera o cuarta edición, publicado, bueno, inicialmente publicado en 2009 y recibió, si no me equivoco, el Premio Internacional de la República de Túnez. Sí. El Premio Internacional de la República de Túnez para estudios de reforma del Islam, estudios árabes e islámicos. ¿Y tuviste el privilegio de...? Tuve la desgracia de recibir el premio de manos de Ben Ali y esa foto apareció en la página web de mi universidad sin yo saberlo, hasta que yo hice ver que la entrega no significaba que él me la hubiera dado, sino que el premio me lo concedió un tribunal de 13 miembros, juristas, islamólogos, arabistas, historiadores, y que me lo dieron unánimemente sin intervención alguna de este señor. Sí, es que como lo cuentas tú, yo no lo iba a contar mejor. Y extenso
muchísimo más extenso de su currículum, pero bueno, realmente lo podemos consultar por internet, sus publicaciones, y hemos venido a escucharlo, seguro, dictar cátedra sobre la temática que comentaba al principio, el Islam en Europa, caminos de diálogo y encuentro. Pues sin más. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y en este caso concreto es otro río bien significativo, pues venía esta tarde a impartir el área de religiones en el curso de resolución de conflictos, derechos humanos y cultura de paz dentro de la cátedra de UNESCO de la Universidad de Córdoba, y generosamente el director de esta casa, Casa Árabe, Javier Rosón, pues ha tenido la amabilidad de invitarme, y la verdad es que la primera reacción ha sido de decir que terminara mi presencia aquí una vez que he terminado de visitar esta casa, porque termino con una satisfacción extraordinaria y maravillosa que en ningún caso quisiera que fuera, diríamos, interrumpida o minusvalorada por esta intervención mía, ¿no? Así que muchas gracias por haber pensado en mí después de la clase del máster, y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Algunos de las personas aquí presentes pues son de una relación muy estrecha, de una amistad intensa y de una colaboración intelectual y académica, creo, bastante fecundas, como es el caso de Octavio Salazar, con quien me une esta relación, tanto personal como intelectual y académica, y la verdad es que su presencia y su compañía es la que en buena medida me motiva para mostrar pues el interés por los temas que me pide que tratemos. Y nosotros trabajamos desde la perspectiva de género, sobre todo un tema que yo creo que introduce una nueva etapa en el feminismo, que son las masculinidades. El profesor Octavio Salazar, masculinidades hegemónicas, y yo centrándome más en otro campo que creo que no ha sido muy estudiado, que son las masculinidades sagradas como base del patriarcado religioso que va a legitimar los diversos patriarcados civiles o seculares. Y de alguna manera la última parte de mi exposición, que tiene que ser necesariamente muy esquemática, se va a referir a una de estas tendencias del Islam en Europa, que es el feminismo islámico o el feminismo laico, que son dos tendencias o dos corrientes muy en conflicto y que yo quiero que se vinculen al menos y que se relacionen de manera más directa y menos enfrentada. Mi exposición va a tener tres partes. La primera, analizar, como ha dicho el Javier Rosón, el director de esta casa, analizar un paradigma de choque y de confrontación entre Europa y el Islam. Un paradigma y confrontación construido a partir de la teoría del orientalismo y, sobre todo, a partir de una construcción ideológica que cada vez está más fijada en el imaginario social y colectivo de Europa, que se traduce en algo tan dramático y tan triste en esta supuesta Europa moderna, Europa de la tolerancia, Europa de la inclusión y Europa del diálogo, que es la islamofobia. La segunda parte pretende reconstruir la relación entre el Islam y Europa desde otra perspectiva, que es una perspectiva que tiene una larga trayectoria histórica desde la Edad Media y que continúa hasta nuestros días, que son los diálogos entre el cristianismo y el Islam. Y la tercera parte intentará proponer tres iniciativas que creo que tienen una
vigencia y creo que tienen ya un desarrollo suficientemente sólido como para que lo tomemos como punto de partida para una construcción de unas relaciones Islam y Europa más armónicas, más dialogantes, más constructivas y más transformadoras. Transformadoras tanto del Islam hacia Europa y transformadoras igualmente de Europa hacia el Islam. Lo primero que tengo que decirles es que en este momento seguimos construyendo desde el orientalismo una imagen del Islam que responde a intereses puramente europeos y occidentales y que están grabados de una manera muy fuerte y muy firmes dentro del imaginario colectivo, ¿no? Y esa construcción del Islam seguiría básicamente estos pasos. Primero, identificar Islam con el mundo árabe. Esa identificación es bastante normal y es bastante frecuente incluso en sectores intelectuales y académicos que debieran establecer la diferenciación. Islam igual a mundo árabe, lo cual supone una reducción o una limitación geográfica de esta religión que es universal al tiempo que intercultural. Islam y mundo árabe son unidades o son fenómenos perfectamente diferenciados. Es verdad que el Islam surge dentro del mundo árabe, en la península arábiga en concreto, pero en este momento, de los 1.500 millones de musulmanes y musulmanas que hay en el mundo, en torno solo al 25 o el 30%, 20, 25, 30% son árabes. La mayoría de los seguidores de la religión musulmana están fuera del mundo árabe. Es decir, que no es verdad que los musulmanes son todos árabes. ¿Por qué? Porque piensen, por ejemplo, en el Islam del sudeste asiático, que suma 600 millones de seguidores y seguidoras, y ese Islam tiene una identidad cultural bien diferente del Islam árabe, ¿no? Por tanto, no todos los musulmanes son árabes, pero es que la afirmación siguiente tampoco es cierta, ¿no? No todos los árabes son musulmanes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro del mundo árabe hay religiones antiguas, religiones originarias que siguen existiendo y tienen su vitalidad y sus prácticas religiosas. Dentro del mundo árabe hay cristianos de diferentes tradiciones, cristianos católicos como los maronitas en Líbano o cristianos coptos como en Egipto y en otros muchos lugares, y hay también judíos. Es decir, que esa primera identificación yo creo que es claramente intencionada y no es expresión de ignorancia o de desconocimiento, que también es verdad que sobre el Islam en nuestro país hay una ignorancia enciclopédica, ¿no? Hay un desconocimiento total y lo poco que se conoce yo creo de manera incorrecta. La segunda identificación es Islam igual a islamismo, y eso también se encuentra en artículos de opinión de gente sensata y aparentemente sesuda. No sé si al identificar Islam con islamismo no demuestran insensatez y pocos sesos, ¿no? Sesos con dos eses. Pero así es. Yo creo que esta identificación entre Islam e islamismo no es inocente y no es ingenua. ¿Por qué? Porque Islam en realidad es la religión con los principios fundamentales que comparten y practican los creyentes de esta religión. Islamismo, sin embargo, es el Islam político. Incluso en un encuentro, en un curso que impartí recientemente en Granada, en el centro, en la Fundación Euroárabe, una marroquí, musulmana y además árabe, me dijo que no sabe de dónde ha salido la palabra islamismo, porque no existe en árabe.
Entonces, ya la propia palabra está reflejando una intencionalidad de culpabilización, ¿no? Pero el Islam político es distinto del Islam. El Islam político es la aplicación de los principios religiosos del Islam a la vida política y, en buena medida, pues yo creo que muchos de esos principios religiosos del Islam aplicados a la vida política tienen una clara connotación positiva de transformación, de trabajo por la justicia, etcétera, etcétera. Pero además, claro, el Islam político es un discurso que no intenta solo aplicar los principios religiosos a la vida política, sino también tiene un fuerte componente de crítica hacia la civilización occidental que ha intentado y que ha conseguido en muchos casos pues el colonizar el Islam y los pueblos y las tierras donde esta religión es mayoritaria. Por otra parte, el Islam político no es homogéneo, no es uniforme. Hay un Islam político nacionalista, hay un Islam político liberal, hay un Islam político integrista, hay un Islam político revolucionario. Por tanto, yo creo que eso habría que matizarlo. Pero yendo más allá, se identifica, por ejemplo, islamismo fundamentalismo. Y, además, esa vinculación es casi mimética, es casi inconsciente. Es que la mayoría de la gente vincula Islam y fundamentalismo como si fueran la misma cosa. Claro, si a esto añadimos que el primero que identifica o vincula Islam con fundamentalismo es el diccionario de la Real Academia Española, pues díganme ustedes si no hay una intención claramente ideológica de perjudicar al Islam. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española y buscan fundamentalismo, pues yo creo que aparece por primera vez en la 21ª o 22ª edición. Y la primera vez que aparece es para descalificar al Islam. Como saben, las palabras en los diccionarios suelen tener varias acepciones. Pues la palabra fundamentalismo tiene 3. Y la primera acepción, ¿con qué religión se vincula? Con el Islam. Corriente integrista dentro del Islam que pretende tal y cual. La segunda acepción, corriente o tendencia ideológica que surge en la segunda década del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, tal y cual. Y tercera acepción, actitud intolerante que intenta imponer sus ideas incluso con la fuerza. Claro, ¿no sería más propio empezar por la primera y luego referirse a la vinculación del fundamentalismo con las religiones monoteístas, que son el caldo de cultivo del fundamentalismo? Pues no. Entonces, claro, en la presentación de uno de los libros que yo publiqué hace ya unos cuantos años, Fundamentalismos y diálogo entre religiones, pues estaba en la presentación un académico, un diccionarista, y le dije, oiga, ¿y cómo ustedes establecen el orden de las acepciones de las palabras a la hora de definirlas? Me dijo, pues mira, muy sencillo. La primera acepción es aquella que se corresponde con el uso que tiene la palabra en el momento en que la estamos definiendo. 2004 era. Y le dije, bueno, pero eso, si se trata de una palabra que no tiene connotaciones ideológicas, digo, lo entiendo. Y en ese momento estaban discutiendo la palabra trasvase. Si se acuerdan que era todo un debate sobre el trasvase del Ebro y claro, pues era una palabra que no sé si o no existía o tenían que recrearla o reconstruirla etimológicamente o como fuere y digo, me parece que eso no plantea ningún problema. Ustedes han definido trasvase como paso del agua de un lugar a otro, perfecto, nada que objetar, pero si ustedes utilizan
o dan un significado a una palabra según el uso que en el momento en que la están definiendo tiene, y esa palabra ya está demonizada o peyorizada en el imaginario social, digo, pues ya están condenándola, y es el caso de fundamentalismo, ¿no? Claro, por otra parte, ¿por qué hay que vincular al Islam con el fundamentalismo cuando, sin duda ninguna, hay tendencias fundamentalistas en el Islam, pero igual que las hay en el cristianismo o en el judaísmo? Piensen ustedes que el origen del fundamentalismo religioso se encuentra en una categoría que es categoría común a las tres religiones, que es la creencia en un solo único Dios universal. Es decir, es ese Dios universal para todos los hombres, para todas las mujeres, de toda la humanidad. Y el que dice, oiga, que yo no soy creyente, dice, no importa, este Dios universal le va a salvar y tiene un proyecto para usted. Con lo cual le cristianiza, le judaiza o le islamiza, ¿no? Y claro, por eso no entiendo cómo el fundamentalismo se vincula o se identifica con esto. Luego, más allá todavía, el Islam igual a yihadismo. Bueno, pues ahora mismo no hay forma de conseguir devolver a la palabra yihad el sentido auténtico y originario, porque inmediatamente se le vincula con la Guerra Santa. Juan Bernet, un gran islamólogo, un gran arabista, traductor excelente del Corán, al final de su vida dijo que de lo único que se arrepentía de la traducción que había hecho del Corán era haber traducido yihad por Guerra Santa. Claro. Y eso, otras traducciones ciertamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque la palabra yihad, yo no sé árabe, pero lo he estudiado en profundidad, ¿no? De la semántica, ¿no? La palabra yihad significa esfuerzo por la propia perfección, significa lucha, evidentemente lucha, pero lucha contra el egoísmo. Significa compromiso, pero compromiso por seguir la senda de Dios en el camino hacia la perfección y hacia la transformación de la humanidad. Fíjense que el año 1956, cuando Bourguiba, muchos años luego presidente de Túnez, consiguió la independencia de este país, hizo una convocatoria, y la convocatoria era a un gran yihad. El gran yihad no quería decir que había que pasar a cuchillo a todos los franceses que estaban allí, o que tuvieran que ir a París para eliminar a los franceses. No, no. El gran yihad era la lucha por la transformación social y por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Pero claro, la palabra yihad identificada con Guerra Santa pues desemboca en yihadismo. Y yihadismo es el recurso a la Guerra Santa para implantar el Islam en todo el mundo. Claro, pero el concepto yihadismo no me parece que sea correcto, porque yihadismo es igual a terrorismo. Y el terrorismo, por supuesto, se considera que es terrorismo islámico, ¿no? Con lo cual, claro, pues estamos ahí encerrando al Islam en ese proceso de construcción totalmente reductivo para desembocar, como no puede ser de otra manera con esta evolución, en actitudes de islamofobia terribles, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que, y me dicen en las clases, en las conferencias, pero vamos a ver, ¿y cómo vamos a llamar al terrorismo de Al-Qaeda o al terrorismo de Boko Haram o al terrorismo de Daesh? Pues habrá que llamarle yihadismo, habrá que llamarle terrorismo islámico. Digo, no, ustedes cuando ETA estaba en activo llamaban a ETA un terrorismo del País Vasco, ¿no? El terrorismo de ETA. Digo, por tanto, aquí la expresión que hay que utilizar es terrorismo de Boko Haram o el terrorismo de Daesh.
o el terrorismo de Al-Qaeda. Pero ustedes, ¿por qué van a etiquetar ese terrorismo? Primero, de yihadismo, cuando no responde al significado de la palabra. Y segundo, de terrorismo islámico, cuando efectivamente hay una corriente dentro del Islam que recurre a la violencia y además apela al nombre de Dios, ¿no? Pero eso no significa que se trate de el Islam en sus orígenes, en su purismo o en su orientación fundamental. Claro, hay que tener en cuenta que apelar a Dios para justificar la violencia es algo bastante frecuente en las religiones, ¿no? Pero no por eso a esa religión se le llama terrorismo, se le dice que es una religión violenta. Recuerdo ahora mismo dos chistes del Roto, que es un hombre de una sagacidad pesimista, pero sobre todo muy certera. Es un teólogo de estos agrio, pero es un teólogo realmente de la liberación, ¿no? Y recuerdo dos chistes al respecto. Uno, cuando Estados Unidos invade Irak con el apoyo de España y de Inglaterra. Y recuerdo que el Roto presentaba a Dios pues de esa forma clásica, ¿no? En el triángulo, con la barba blanca, anciano y pensativo. ¿Y qué pensaba Dios en ese momento? Pues la leyenda que ponía debajo el Roto era: he decidido darme de baja de todas las religiones. Evidentemente. ¿Por qué? Porque el matar en nombre de Dios es considerar a Dios como un asesino, y Dios, exista o no, seguro que no se encuentra a gusto con esa idea o con esa imagen de asesino. Y todavía, más recientemente, a raíz de toda la violencia tan brutal y de ese terrorismo tan inmisericorde de Daesh, pues ponía un chiste hace un par de semanas o 3, en el que dos personas estaban sentados y uno le decía al otro: dicen que matan en nombre de Dios. Y el otro le dice: ¿y qué dice Dios? Dice: ha huido despavorido hace mucho tiempo. Claro, y el final de esta reducción del Islam, ¿saben cuál es? La del Islam identificado con una familia, identificado con un país, que es el Islam de Arabia Saudí, que es el Islam de la familia saudí, que es la que fomenta y difunde el Islam wahabita, que es el más integrista, por todo el mundo, que además es apoyado por los petrodólares para construir mezquitas, centros culturales, etcétera, etcétera. Claro, con esta concepción, con esta idea del Islam, pues no me extraña que esté creciendo en Europa la islamofobia. Ayer publicaba, no sé si conocen a un intelectual argentino-italiano, Roberto Savio, una figura, yo creo, muy prestigiosa, un intelectual de largo tiempo. Él publicaba un artículo titulado «La islamofobia es una herramienta política», y yo la verdad es que creía que la islamofobia no estaba creciendo tanto en Europa, pero claro, fruto de esta reducción que ha llegado al imaginario social y que está instalado, porque tiene una instalación que es muy difícil de eliminar. No sé qué pedagogía habría que utilizar. Pues él, por ejemplo, habla de una cadena ininterrumpida de victorias de la extrema derecha en los últimos años, y esta extrema derecha es islamófoba en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Hungría, Italia y Grecia, ¿no? Y claro, él dice, y nuestra reacción ante este crecimiento de los países de los partidos de extrema derecha en Europa, que son islamófobos, dice, la hemos asumido, dice él, con una indiferencia generalizada, ¿no?
Y claro, pues esto se debe a que se cree la imagen que del Islam ofrecen estos partidos y estas organizaciones. Pero vayamos aquí a España. Ayer o anteayer, para preparar esta conferencia, pedí un informe que se llama Islamofobia en España 2015. Y realmente es pavoroso el número de comportamientos islamófobos directos, no encubiertos o haciendo recovecos, ¿no? Dice que en el año 2015 la plataforma ciudadana contra la islamofobia ha recogido 278 casos de islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes. 5,3% fueron agresiones contra personas, 5,3% vandalismo contra mezquitas, más el 4% de incidentes contra la construcción o apertura de mezquitas. Y ahora viene lo de siempre, las paganas, siempre en todo tipo de fobias, ¿no? Las mujeres. El 19,4% fueron actos contra las mujeres, no por llevar pistolas, no por llevar armas debajo de sus vestimentas, sino contra mujeres por su indumentaria. El hijab, por ejemplo, que simplemente cubre el cabello y que está en su perfecto derecho toda persona a llevarlo, pues ese es el motivo. Luego dice que se ha incrementado mucho el ciberodio. Claro, como ahí no hay ningún tipo de control, pues es el 21,8%. El 3,4% contra refugiados. El 3,4% instrumentalización negativa del Islam y los musulmanes durante las campañas electorales. Y dice, el aumento con respecto a los incidentes de 2014 es de un 567,35%. Y ciertamente lo que más destaca es la islamofobia de género, que es la menos valorada y la menos considerada. Y la islamofobia de género y la violencia de género es la que más se está produciendo entre los refugiados y los inmigrantes. Pero claro, como somos tan insensibles a la discriminación de género, pues no le damos la importancia que esta discriminación tiene. Este es un relato, y un relato que está instalado, como les he dicho anteriormente, en el imaginario, y del imaginario se pasa a las prácticas, a las actitudes y a los comportamientos. Pero yo creo que hay otro relato bien diferente, y creo que este relato hay que deconstruirlo. ¿Cómo? Sinceramente no lo sé. Yo hago todo lo posible en mi campo de trabajo y en el ámbito universitario, que son las clases. Y ahí es donde, insisto, utilizo una pedagogía deconstructiva que, bueno, pues se encuentra rechazo o resistencia argumentada, ciertamente. Es decir, yo nunca intento imponer mis puntos de vista, intento razonarlos y luego se inicia un debate. Pero a mí me parece que hay que elaborar una pedagogía cívica, pedagogía escolar, pedagogía familiar, pedagogía cultural, pedagogía académica, para ir deconstruyendo esta imagen y para ir construyendo otro relato. Otro relato, si quieren, a nivel, diríamos, de modelo, que no quiere decir que se haya hecho realidad de manera completa y total. Pero yo creo que el siguiente relato es mucho más verosímil y responde más a la realidad que el primer relato. Y es que Islam y Europa no son fenómenos enfrentados y contrapuestos, sino que han estado históricamente en permanente relación, en constante actitud de diálogo y de reconstrucción. Europa no se entiende sin el Islam y el Islam no se entiende sin Europa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad que justamente
en los momentos de diálogo, de encuentro, de convivencia, siempre mediada por conflictos, como no puede ser de otra manera, y como es en todos los ámbitos de la vida, pues en esos momentos, por ejemplo, en el campo de la filosofía, pues del siglo X al siglo XIV se puede contabilizar en torno a 25 o 30 filósofos dentro de la España musulmana que llevaron a cabo una filosofía crítica de la religión. Una filosofía crítica, es decir, cuando pensamos que la filosofía árabe o la filosofía musulmana estuvo sometida al criterio de la revelación del Corán como el libro sagrado y el libro increado, pues no. Hubo filósofos, creo yo que también habría filósofas, pero claro, han sido silenciadas y no tenemos conocimiento de ellas, o al menos yo no soy un especialista y posiblemente hay referencias a las mismas, ¿no? Pero ahí tenemos 4 siglos de pensamiento crítico dentro del Islam. Y me atrevería a decir que es muy difícil del siglo XV al siglo XXI encontrar un listado de pensadores e intelectuales tan brillantes y con un sentido crítico y con una conciencia de pensamiento alternativo del siglo XV en adelante hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que conviven armónicamente religión y razón, filosofía y teología, y no intentan enfrentarse, sino que buscan el diálogo y la comunicación. Y posiblemente uno de los más bellos ejemplos de este diálogo, por ejemplo, entre filosofía y mística, pues es el que cuenta don Miguel de Asín en un libro sobre Ibn Arabi, que es el diálogo que mantienen Averroes e Ibn Arabi aquí precisamente en Córdoba, que es el encuentro entre la filosofía y la mística. Y no es un encuentro que termina a puñetazos, en cualquier caso, si hubiera sido así, pues hubiera tenido las de perder Averroes, porque ya era muy anciano, e Ibn Arabi, cuando va a verle, tenía 20 años, ¿no? Entonces, claro, Averroes no entiende, y le dice al padre de Ibn Arabi, del que era amigo, oye, me han hablado de tu hijo y me dicen unas cosas llamativas y sorprendentes que no me caben dentro de mi cabeza como filósofo. Me gustaría conocerle, me gustaría que viniera y pudiéramos conversar, con una diferencia de edad de 50 o 60 años, ¿no? Y efectivamente, ese diálogo se celebra y es un diálogo pues muy propio del mundo filosófico y místico, pues es un sí y un no, sí, no, no, sí. Y al final, pues empieza por desconcertarse el propio Averroes, el místico no se inmuta, y al final termina diciendo Averroes, por el camino de la mística y por el camino de la filosofía llegamos a la misma meta. Por tanto, no tiene por qué oponerse filosofía y mística, ¿no? Pero es que yo creo que esa práctica del diálogo de saberes, del diálogo de ignorancias, porque también creo que la base del diálogo es la ignorancia, ser consciente de la propia ignorancia, el diálogo interdisciplinar, el diálogo intercultural, se practicó a lo largo de la Edad Media con mucha frecuencia. Les voy a poner 3 o 4 ejemplos nada más para llegar a la actualidad. No sé si conocen un libro maravilloso de Abelardo, el gran filósofo medieval, a quien se considera el padre de la escolástica, de la buena escolástica, no de la neoescolástica, que es el vinagre del vino espumoso, ¿no? Pues Abelardo tiene un libro maravilloso que se titula Diálogo de un cristiano, un judío y un filósofo. Excelente, es un libro. ¿Saben ustedes, dice, ¿y dónde está el musulmán? ¿Saben ustedes quién es el filósofo? El musulmán. Y la búsqueda de los tres en el diálogo, ¿cuál es? El principio de la racionalidad para establecer la base de una religión que no vaya en contra de la razón. Pero no es el único, sino que
hay más, por ejemplo, en el campo ya más directamente teológico, pues es el diálogo de los adopcionistas con el Islam. Los adopcionistas eran unos teólogos que negaban la divinidad de Cristo y consideraban pues, que Cristo pues, era un hijo de segunda categoría, era un hijo adoptado de Dios, y en esas estaban pues nada menos que Elipando, el arzobispo de Toledo, y Félix de Urgell, dos lugares con una influencia y con una presencia del Islam extraordinarios. Entonces, ¿cómo ellos intentan establecer un diálogo teológico a partir de los principios de cada una de las religiones para poder encontrarse? Pues en la figura de Jesús de Nazaret. Y la figura de Jesús de Nazaret, lógicamente, para los musulmanes no tiene carácter divino, entre otras cosas, pues porque la divinidad solamente se aplica a Dios, como religión monoteísta que es. Y los musulmanes, y el propio Corán y el propio Muhammad, consideraba que el cristianismo como tal no era una religión monoteísta, ¿no? ¿Por qué? Porque defendía la Trinidad, que en realidad, conforme a los principios de la lógica, serían 3 personas y 3 dioses, ¿no? Pero los teólogos, como somos tan agudos y como intentamos buscar la solución a todas las contradicciones, aunque sea negando la lógica, pues ¿qué hemos dicho? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Claro, para superar este enfrentamiento y este choque, Elipando de Toledo y Félix de Urgell lo que elaboran va a ser una cristología subordinacionista, una cristología adopcionista. Y eso va a permitir que haya un encuentro enormemente fecundo entre teólogos musulmanes y teólogos cristianos, ¿no? Otro ejemplo que a mí me parece enormemente luminoso, porque no es de una persona que se caracterice por la actitud dialogante. Ramon Llull posiblemente sea una figura para buena parte de los aquí presentes, las aquí presentes, pues conocida o que no le sea ajeno. Precisamente este año se celebra el centenario de su nacimiento. Él nace el año bueno, no me acuerdo. Estamos celebrando uno de los centenarios de Ramon Llull. Bueno, pues Ramon Llull, que fue un perseguidor del Islam brutal, estuvo a punto de ser asesinado por un esclavo que tenía musulmán, porque claro, debía ser insoportable, y era además un apologista del cristianismo, dispuesto a llevar la verdad del cristianismo donde fuere. En un determinado momento, él escribe un libro que se titula Diálogo entre un gentil y los 3 sabios. Y realmente es un diálogo en el que lo que predomina o el principio fundamental no es la verdad de cada religión, porque ese diálogo no hubiera tenido ningún efecto, sino que es la valoración de las religiones desde el principio de la racionalidad. Y así sucesivamente. En este libro, perdón por la publicidad, como en toda televisión, pues siempre hay unos segundos. En este libro, Islam, Cultura, Religión y Política, desarrollo, me parece que 8 o 9 diálogos que tuvieron lugar en la Edad Media, que son Abelardo, diálogo de un filósofo, un judío y un cristiano, el adopcionismo, lo que les he expuesto, Francisco de Asís y el sultán Malik al-Kamil. Francisco de Asís, totalmente contrario a la violencia, pero va a las cruzadas, va a la Quinta Cruzada, el año 1217, pero no va para alentar a los cruzados y decir machacarlos, destruirlos, que corra la sangre por las calles, no, va en actitud de paz, y por eso consigue encontrarse con el sultán que, dándose cuenta de que viene en son de paz, le regala uno de los cuernos desde el que se convocaba a la oración, ¿no? Y en la Basílica de Asís,
que yo he visitado varias veces, ahí está el famoso cuerno que le regaló el sultán como expresión de esa comunicación y de ese diálogo. Y una de las oraciones de Francisco de Asís, que es la más franciscana, está influida por la manera de rezar de los musulmanes. Y luego otra de los espacios de diálogo es la Escuela de Traductores de Toledo. Nicolás de Cusa apuesta por el diálogo de la paz, Juan de Segovia, el Bodino tiene un libro precioso que se titula Coloquio de los Siete Sabios, es una maravilla, ¿no? Y luego está Lessing, la famosa obra de Lessing, Natán el Sabio, ¿no? En el que Natán el Sabio, que es judío, después de todas las agresiones de que ha sido objeto, y perdona, y está la figura también tan importante de Saladino. Y para que se hagan ustedes una idea, lo más grande de esta obra, es una obra de teatro, es que sitúa todo el debate y la discusión en la Edad Media, y como la expresión de que en la Edad Media no hay este conflicto, sino que se producen interesantes diálogos. Entonces, ¿por qué empeñarse en seguir la primera narrativa, que lo que hace es confrontar y provocar actitudes anti, y no seguir esta otra narrativa que lo que promueve y lo que fomenta son actitudes inter, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que hay tres ejemplos de lo que yo creo que puede ser un Islam en Europa dialogante, intercultural, interreligioso y con unas propuestas pacificadoras extraordinarias. Voy a terminar refiriéndome a las tres, sin especial desarrollo, porque a mí lo que más me interesa aquí, después de haber visto esta maravillosa casa, es dialogar con todas y todos ustedes y debatir todas estas cuestiones y someterlas a discusión razonada y argumentada, claro está, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres modelos de Islam hoy en Europa que son extraordinariamente enriquecedores tanto para Europa como para el propio Islam. La primera tendencia es la que se conoce con el nombre de Euroislam. Me parece muy interesante. En España también existe, concretamente en Córdoba, que es la sede ahora mismo de Junta Islámica de España, que creo que está en esa posición. Y en realidad, ¿qué es el Euroislam? Pues el punto de partida del Euroislam es la presencia en este momento en Europa de entre 20 y 25 millones de musulmanes y de musulmanas. 20 o 25 millones. Salvo excepciones, ninguno de estos musulmanes o de las organizaciones musulmanas sigue estableciendo esta distinción entre tierra del Islam y tierra de guerra. Estas organizaciones, estos colectivos, estos movimientos que conforman el Euroislam, en ningún caso consideran que Europa es una tierra de lucha del Islam contra el modernismo europeo. Son ciudadanos y ciudadanas que han llegado por diferentes motivos, inmigrantes, ahora refugiados. Bueno, refugiados dentro de esta corriente de Euroislam no creo que haya ninguno porque no se les permite entrar, o sea que eso ya diríamos que la política europea ahora mismo es contraria a este planteamiento del Euroislam. 20-25 millones de musulmanes y musulmanas que se han integrado perfectamente en la Europa moderna y que asumen sin ningún tipo de conflicto ni de contradicción, pues los principios fundamentales de la modernidad, desde el punto de vista general, aunque ellos también quieren ser interlocutores y quieren ser protagonistas de la construcción de esta Europa más igualitaria, ¿no? Entonces defienden el pluralismo político, la libertad religiosa,
pero también defienden la igualdad de las religiones ante la ley, que es la que cuestionan porque creen que no se está produciendo. Han incorporado, sin especial problema, sin especial dificultad, el recurso a los métodos histórico-críticos en el estudio de sus textos, pero quieren seguir manteniendo y conservando su fe religiosa y están en su perfecto y en su legítimo derecho, ¿no? Entonces yo creo que este Euroislam no pretende, por supuesto, traducir el Islam a las categorías europeas, pero sí busca un diálogo entre la cultura moderna y la cultura y la religión islámica o la fe musulmana, pero no para someterla a la cultura moderna, sino para establecer un intercambio enriquecedor. Y en este sentido, pues yo creo que hay aportaciones también muy importantes desde el punto de vista intelectual. Por ejemplo, el caso de toda la filosofía de Mohamed Arkoun, que fue profesor durante mucho tiempo en París, ¿no? Y también toda la filosofía de Al-Jabri. Pero sobre todo, a mí lo que me interesa es el Euroislam construido a partir de las comunidades religiosas musulmanas en Europa. Y aquí en España yo creo que hay una buena representación, al menos yo conozco dos federaciones que me parece que están en esa misma línea, ¿no? Que son la Junta Islámica de España y la FEERI. No sé si es una organización que ustedes conocen, Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Hace 15 días estuve en Valencia en su congreso y realmente me parece que van en esa dirección. El congreso tenía como objetivo invitar a los musulmanes a la participación en la vida política como ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, no de segunda categoría. El emblema del Congreso me parece que era algo así como hacia una sociedad inclusiva, intercultural, de musulmanes comprometidos en la vida política, ¿no? Y yo creo que ese es precisamente el Islam que tenemos que apoyar, porque además ese Islam nos enriquece, pero cuidado, no intentando que se conviertan a la cultura occidental, porque esa cultura occidental es la que realmente ha llevado a cabo un proceso de colonización, sino un diálogo y un intercambio y un debate. Debate que en el ámbito intelectual tiene que ser hermenéutico, pero en el ámbito vital y en el terreno político pues tiene que ser de respeto a la secularización y de reconocimiento de la ciudadanía de todos los creyentes de distintas religiones, ¿no? Y yo creo que el Euroislam es el que desmonta en buena medida la tesis del politólogo italiano que dice que no se deben reconocer derechos humanos a los musulmanes en Europa porque ellos piensan con la espada y lo que van a hacer con los derechos humanos va a ser demolerlos y destruirlos. Es Giovanni Sartori, que en el momento anterior no me venía su nombre, ¿no? Entonces yo creo que esta orientación del Euroislam es muy positiva, pero sin pretender que el Islam sea interpretado de manera, diríamos, canónica por la cultura occidental, sino un intercambio a todos los niveles. El segundo movimiento, la segunda corriente, ya más religiosa, es la teología islámica de la liberación. En este libro que he citado, yo hago una propuesta que ha sido asumida por un sector muy importante de teólogos y teólogas europeos. Tuvimos un congreso en Paderborn hace 2 años, que es Teología Islamo-Cristiana de la Liberación. Parecía una locura, parecía un desequilibrio mental. Pero ¿cómo vamos a hacer una teología islámica de la liberación? Claro, eso pensarían también hace 40 años
los adversarios de la teología latinoamericana de la liberación. ¿Cómo se va a hacer una teología latinoamericana de la liberación? Pues sí, efectivamente, y se está avanzando, yo creo, de una manera lenta, pero con mucha fuerza, con mucha consistencia y con mucha capacidad argumental, ¿no? Y esa teología islamo-cristiana de la liberación, ¿en qué se basa? La primera base, el primer principio es la crítica del monoteísmo dogmático. Yo creo que el monoteísmo, tal y como se ha configurado en las tres religiones que tienen ese nombre, ha sido enormemente destructivo. Entonces, pasar de un monoteísmo dogmático a un monoteísmo ético, que además está en el origen de las tres religiones, ¿no? El conocimiento de Dios y la demostración de la existencia de Dios no se llevan a cabo a través de complejos razonamientos escolásticos demasiado alambicados, sino conocer a Dios, dicen los tres libros de las tres religiones monoteístas, los tres libros sagrados, es practicar la justicia, ¿no? A través de distintas formas y manifestaciones. Y en ese sentido, la prioridad de las tres religiones en esta teología no es el culto, no es el rito, no es el dogma, sino que es la ética, y es una ética de la liberación. Y ahí pues hay ya bastantes avances, bastantes textos que yo creo que van en esa dirección, y de alguna manera, una de las razones de la conversión de esta figura tan vinculada a la ciudad de Córdoba, que fue Roger Garaudy, una de las inspiraciones fue esta, elaborar una teología islámica de la liberación, igual que se había elaborado una teología cristiana de la liberación. Y finalmente, otra corriente que yo creo que es muy esperanzadora dentro del Islam es la del feminismo islámico. Me parece que además es de las más originales y creativas, y con una capacidad de deconstrucción y de demolición de los planteamientos clásicos sobre el Islam, sobre los textos, sobre el Corán y sobre los textos sagrados en general, el Corán, los dichos del profeta, es decir, la tradición y la mal llamada ley islámica, porque en realidad Sharia no es ley islámica. La palabra Sharia significa camino que lleva al abrevadero. Lo que pasa es, y esa es realmente la ley divina, pero la Sharia, la ley islámica no es la ley divina, sino que es el fiqh, que es la interpretación jurídica que se ha dado posteriormente en función de las normativas que existían en aquellos pueblos que iba conquistando el Islam y que iba incorporando, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el Islam ni con la religión musulmana. Entonces, yo creo que el feminismo islámico, que algunos dicen que es un oxímoron, ya saben ustedes lo que es un oxímoron, ¿no? Que es la unión de dos palabras que dicen lo contrario. Pues en este caso hay quien dice feminismo islámico, pero eso es una contradicción in terminis, ¿no? Bueno, pues yo creo que, aun siendo objeto de bastante crítica por mi parte en algunos aspectos de carácter más confesional, yo creo que está jugando un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque el feminismo islámico dice que el Corán es un instrumento de liberación de las mujeres. Y claro, desde el desconocimiento del Corán se puede decir, pero qué barbaridad, si es todo lo contrario. Pues no, señor. Posiblemente el Corán tenga más textos de emancipación y de liberación de las mujeres que las otras tradiciones religiosas monoteístas. Por ejemplo, ¿dónde está la base de la inferioridad de la mujer sobre el varón en la tradición judía y en la tradición cristiana? En que Eva fue creada de una costilla de Adán. Pues en el Corán no existe ese tipo de creación. ¿Dónde está la descalificación de las mujeres en el cristianismo y en el judaísmo? En el famoso relato, que es un mito, del paraíso terrenal.
en el que es presentada a Eva como tentada y tentadora, sin darse cuenta de que lo más importante de ese texto es que es dadora de vida y gracias a ella continúa la vida y continúa la humanidad. Y luego tienen una influencia muy importante, no tanto aquí en España, porque claro, en España el mundo, los imames de vez en cuando pues no son personas que tienen una formación rigurosa, pero aún así todo, hay mujeres musulmanas, teólogas feministas, que influyen mucho en los imames y en los jueces, en los cadís. ¿Por qué? Porque les dicen, oiga, pero ¿y esta condena que usted va a hacer de la lapidación de una mujer por ser sorprendida en adulterio? Pero si eso es contrario al Corán, si en el Corán no aparece ninguna sura, ninguna leya que lo demuestre, usted está atentando contra la voluntad divina y contra la palabra de Dios haciendo todo eso. Claro, pues ese papel pedagógico que están jugando estas mujeres es muy importante y sobre todo que son las mujeres las que hacen su propia interpretación desde su propia subjetividad de los textos sagrados, de cuya interpretación se han apropiado interesada y patriarcalmente los varones durante tanto tiempo. Y hay mujeres de una potencia extraordinaria. A mí me parece que ahora mismo la mejor teóloga feminista musulmana es Amina Wadud, que es una teóloga norteamericana, negra y musulmana, que desafía constantemente a los imames, por ejemplo, presidiendo eucaristías mixtas de musulmanes y musulmanas cuando va a recibir el ataque de los imames más tradicionales, pero ella, sin embargo, no acepta. Y, sobre todo, la gran aportación de Amina Wadud es su obra El Corán y las mujeres, que es extraordinaria. En definitiva, queridas amigas y amigos, yo no pretendo convencerles de que opten por una narrativa u otra. Bueno, en realidad sí, quiero que opten por la narrativa segunda y quiero que cuestionen la narrativa primera. Pero ahí están mis argumentos, elijan los que crean oportunos y vamos a dialogar y discutir a partir de esta exposición que no ha querido ser nada dogmática porque no se apoya más que en una opinión, que es la mía personal y que vale lo que valgan sus argumentos. Muchas gracias.